Entonces el tema para nuestra clase del día de hoy es propiedades de inversión. Listo, entonces voy a desactivar un momento mi cámara para que se visualice un poco mejor y fluya más el audio y el vídeo. Bueno, comentarles con respecto a propiedades de inversión, como les acabo de mencionar, es un tema que anteriormente bajo la norma nacional no existía. Sí, usted simplemente clasificaba todas sus propiedades en un único grupo que se llamaba propiedades planta y equipo. ¿Sí? Entonces, así era que se denominaban. Y no se tenía que diferenciar aquellos bienes dependiendo como del uso al cual fueran destinados. Entonces, ya las normas internacionales, pues ya nos separan las propiedades planta y equipo de las propiedades de inversión. Entonces, vamos a ver en qué consisten las propiedades de inversión. Lo encuentran en la NIF para pymes. ¿Listo? Eh, Importante que la norma de propiedades de inversión en las normas internacionales pues nos indica pues cómo se debe reconocer, cómo se debe medir y cómo se debe revelar la información. ¿Listo? Entonces muy importante eso. Siempre como quien dice las etapas. eh, a la luz de la norma internacional siempre va a incluir una medición inicial, un reconocimiento, una medición posterior, el respectivo registro de esa medición posterior y una revelación de esa información. O sea, de aquí en adelante siempre vamos a mecanizarnos de que van a existir esas etapas. Siempre va a existir. Para el reconocimiento, pues se hace necesario una medición. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento que va a hacer es la identificación de si es un activo, si es un pasivo, si es patrimonio, si es un ingreso, si es un gasto, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento hace referencia a esa identificación que yo realizo. Y reconocer también va a hacer referencia al registro contable. ¿Listo? Entonces, cada vez que hablemos de reconocimiento, estaremos hablando de esa primera identificación y de llevarlo propiamente a la contabilidad. ¿Listo? Entonces, cada vez que digamos reconocimiento o vamos a reconocer tal hecho económico, es llevarlo propiamente a la contabilidad. Ya se llama de esa manera. Antes uno le decía asiento contable o registro contable, pues esas palabras seguirán circulando entre nuestro lenguaje, pero entonces ya la palabra más técnica va a ser el reconocimiento. ¿Listo? Mm, Siempre que hagamos reconocimiento tendremos que realizar alguna medición inicial. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí muy presente. Entonces va a haber una medición inicial, un reconocimiento, posteriormente se hace una medición posterior, es decir, después de que yo lo reconozco por primera vez, tengo que valorar la información que tengo, medirla nuevamente y hacerle el reconocimiento de esa medición posterior. Y por último, pues tendremos que hacer una revelación de la información. Entonces, ¿en qué consiste esa revelación? Pues en plasmar información en los estados financieros o en las notas a los estados financieros. ¿Sí? Entonces, ya los estados financieros básicamente son el estado de la situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general. Todavía se le puede seguir denominando balance general, pero el nombre técnico que trae la norma es el estado de la situación financiera. El estado de resultados es el segundo estado financiero. El tercer estado financiero es el estado de cambios en el patrimonio. El cuarto estado financiero es el estado de flujos de efectivo. Y el quinto estado financiero son las notas a los estados financieros. O sea, ya las notas explicativas, que anteriormente eran un informe complementario, ahora son un informe obligatorio. ¿Sí? Es más, voy a dejarles de compartir pantalla y les voy a mencionar esos estados financieros. ¿Listo? Para que ustedes puedan tomar allí de pronto apuntes. Voy a compartir acá pantalla. Eso. Y entonces acá vamos a abrir un nuevo archivo. Nuevo. Ahí deben estar viendo el archivo que acabo de abrir.
¿Listo? Entonces, actualmente, voy a colocarlas aquí, actualmente, bajo NIF, estos son los estados financieros. Estados financieros. Entonces, ¿cuáles son? Entonces está el estado de la situación financiera. ¿Sí? Este es el que denominábamos balance general. Damos ingreso. Listo. Entonces, estado de la situación financiera, anteriormente denominado balance general, no quiere decir que no se le pueda decir balance general actualmente. Se le puede decir balance general, no hay problema, pero ya saben que el nombre técnico va a ser estado de la situación financiera. Este es el primer estado financiero. Y los otros estados financieros son el estado de resultados, ¿sí? Este puede ser un estado de resultados integral, que apenas estemos en su momento viendo propiamente esa clase, que son de las últimas. Allí explicaremos en qué consiste el estado de resultado integral. Entonces, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Y dentro de esos 5 estados financieros, las notas explicativas, los estados financieros, son otros de los estados financieros. Anteriormente, las notas explicativas eran simplemente un complemento de la información y no eran tan, digámoslo así, no adquirían la categoría de informe o de estado financiero. Ya a la luz de las NIF, ya las notas explicativas son un estado financiero más. ¿Listo? Y por eso, en todas las NIF, usted va a encontrar una sección que se llama revelaciones. ¿Sí? Y en las revelaciones, o más bien las revelaciones, hacen referencia a que de cada una de las cuentas que están contenidos o cada uno de los ítems que están contenidos en estos estados financieros, pues tienen que explicarse aquí. ¿Listo? Y entonces en las revelaciones dice qué es lo mínimo. ¿Sí? Pongámosle acá, ¿qué es lo mínimo? Lo mínimo que debe llevar, que deben tener las notas a los estados financieros. ¿Listo? Entonces siempre, cada vez que uno analiza una norma internacional, en la sección de revelaciones, siempre vamos a encontrar qué es lo mínimo que usted debe mencionar. Anteriormente, muchas de las cuentas no indicaban qué debían contener. Entonces, ya con las revelaciones que aparecen también con las NIF, pues ya se delimita mucho más lo que debe llevar como mínimo la nota a un estado financiero. Entonces, mire, si usted va a hablar de arrendamientos, hay que mencionar esto. Si usted va a hablar de propiedades de inversión, entonces debe mencionar esto en las notas. Si va a hablar o si usted tiene partidas del efectivo, entonces debe mencionar tales y tales y tales cosas. Listo, entonces, para que sepan, entonces, actualmente, bajo normas internacionales, estos son los 5 estados financieros. Que el estado de costos, que el estado de todos los demás reportes son estados de carácter interno. ¿Listo? Entonces, la organización los puede preparar para dar solución a sus diferentes necesidades, como apoyo a su gestión financiera, como apoyo a su gestión fiscal, como apoyo a una cantidad de cosas. Los demás estados se pueden elaborar, ¿sí? O los demás reportes que internamente produzca la entidad, pero con la categoría de estado financiero, a la luz de las NIF, son solamente estos 5 estados. ¿Listo? Situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas explicativas que actualmente son o adquieren la categoría de estado financiero y pues lo que hacen es explicar las cifras que están contenidas acá y los hechos económicos adicionales que pueden llegar a afectar las cifras aquí contenidas. ¿Listo? Bueno, entonces veamos pues el tema de propiedades de inversión. Miren lo que dice la diapositiva. Espérenme, se las aumento acá un poquito. Pongámosla al 125. Eso.
Entonces, miren, básicamente la norma de propiedades de inversión va a estar aplicado tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. En este caso de los derechos de una propiedad de inversión mantenida en arrendamiento y que se contabilice como un arrendamiento financiero, y también se aplicará para la medición de estados financieros de un arrendador de las propiedades de inversión arrendadas en régimen de arrendamiento operativo. ¿Listo? Eso es lo que nos menciona la norma. Esto que les estoy colocando acá no me lo inventé. Eso está en las NIF. ¿Listo? Entonces hay una definición muy técnica. ¿Listo? ¿En qué consiste o qué es, en términos sencillos, una propiedad de inversión? Entonces acá sí está la definición más práctica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Miren, es una propiedad, ¿sí? Bien sea un terreno, bien sea una construcción, o bien sea una parte de una construcción, o ambas. ¿Listo? Que sea tenida para obtener alquileres o para que se valorice. ¿Listo? Entonces, si usted tiene el terreno, si usted tiene un terreno, listo, y usted lo va a alquilar a otra persona, ¿sí? Entonces, ya eso ya no se llama una propiedad, planta y equipo, ya se llama una propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces voy a colocarles aquí en este cuadrito propiedades de inversión. Propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser un terreno, puede ser una construcción, puede ser una parte de una construcción, ¿sí? Una parte de una construcción, ¿listo? Como tal, ¿listo? O puede ser la mezcla de ambos también. ¿Listo? Que se tiene, ya saben, para dar en alquiler o para que se valorice. Entonces, una parte que voy a colocar aquí, o ambas, es decir, terreno y construcción. Sí, cuando estamos hablando de construcción, estamos hablando pues de una edificación. ¿Listo? Vamos a correrlo hasta acá. Listo. El fin, coloquémoslo acá, el fin, o la destinación, coloquémoslo aquí, o la destinación. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues el alquiler o la valorización. ¿Sí? A eso hacemos referencia cuando se menciona acá en la diapositiva apreciación de capital, ¿sí? O plusvalía. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un terreno, tengo una construcción, o tengo una parte de una construcción, o una partecita de un terreno, que la voy a dar en alquiler, o que simplemente la voy a tener allí para que se me valorice, entonces eso recibe el nombre de propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces, para que lo separemos de lo que anteriormente se denominaba propiedades, planta y equipo. Entonces, si yo tengo un terreno, una construcción o un terreno, una construcción, pero el fin que yo le voy a dar a ese activo va a ser para alquiler o para que se me valorice, entonces de aquí en adelante yo ya no lo voy a denominar propiedad, planta y equipo. Ya el nombre a la luz de la norma internacional es una propiedad de inversión. ¿Listo? ¿Claros hasta allí? ¿Sí o no? Espero que ese concepto quede bien definido. Ángela Vanessa, ¿sí me escuchó? Profe, no te escuché, qué pena. Ángela Vanessa, ¿qué son las propiedades de inversión? ¿Qué me entendió? Ay, no, profe, lo que pasa es que voy manejando, entonces me toca que escuchar con los audífonos si no te escuché bien. Bueno, entonces escúcheme qué son las propiedades de inversión. Sí, ahí, espera, mientras va manejando, me va contando qué Sí. son las propiedades de inversiones. Ve, ahí le voy Eh, contando. Una propiedad de inversión es cuando usted tiene un terreno o usted tiene una construcción, ¿sí? O un edificio
y usted lo dedica a alquilarlo. ¿Sí? Entonces usted es la dueña y entonces usted lo alquila para recibir arrendamientos. Entonces allí esa propiedad ya no se va a llamar propiedad, planta y equipo, sino que se va a llamar una propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, si usted tiene un terreno, o usted tiene un edificio, o alquila una parte del edificio, o alquila una parte del terreno, entonces ese bien que usted tiene ya no se llama propiedad, planta de equipo, sino que se llama una propiedad de inversión. Entonces, si usted lo dedica a alquilarlo, entonces recibe el nombre de propiedad de inversión. O si usted lo deja allí, por ejemplo, usted deja un terreno para que se le vaya valorizando con el tiempo, entonces también se denomina una propiedad de inversión. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Listo, continuemos entonces. Entonces tenemos ya esta definición. Pues tenemos el terreno o una construcción y lo vamos a dedicar a alquiler o lo vamos a dedicar a que se nos valorice. Como esto es así, entonces, digámoslo así, de nuestras cuentas a nivel contable, ya lo vamos a clasificar en un grupo aparte que se llama propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces, partiendo de allí, entonces, veamos que las propiedades de inversión tienen un componente, ¿sí? ¿Y qué componente general se presenta en una propiedad de inversión? Pues que esas propiedades de inversión pueden generar flujos de efectivo futuros, ¿sí? Entonces, si usted alquila un terreno, pues usted mensualmente va a estar recibiendo recursos, pues por el alquiler de ese terreno. Lo mismo que si usted alquiló, por ejemplo, un local que tenía a su cargo, entonces usted lo alquila y mensualmente va a estar recibiendo flujos de efectivo. Entonces, es una característica de las propiedades de inversión que generalmente generan flujos de efectivo. ¿Listo? Ya si usted lo tiene para que se le vaya valorizando con el tiempo, pues se espera que en algún momento, cuando usted decida vender esa propiedad, pues le genere un rendimiento mayor. ¿Listo? Veamos ejemplos de propiedades de inversión. Entonces miremoslo acá, el ejemplo A. Mire, un terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo y no de venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del negocio. Entonces, usted tiene el terreno ahí, no lo va a utilizar para su negocio, sino que usted lo va a dejar ahí para que en algún momento ese terreno se le valorice y más adelante, cuando hayan pasado muchos años, usted decida venderlo y pues tenga un ingreso por él. Entonces, si usted tiene ese terreno ahí para que se le valorice solito, entonces se denomina una propiedad de inversión. Según la norma, ¿cuándo también se considera una propiedad de inversión? Pues si usted tiene un terreno y usted no sabe qué hacer con él. ¿Sí? Entonces usted tiene el terreno, pero usted no sabe si lo quiere vender, no sabe si lo va a utilizar en su negocio, no sabe si lo va a arrendar. Es decir, usted no sabe con total certeza qué va a hacer con ese terreno. Entonces, el hecho de que usted tenga el terreno allí y usted no le tenga un uso determinado, entonces se denomina a la luz de la norma internacional una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque se asume que en un futuro usted va a obtener una valorización de ese terreno. ¿Listo? Entonces, para que vayan tomando allí apunte de de estos dos ejemplos. Veamos otro ejemplo. Usted tiene un edificio que es propiedad de la empresa, ¿sí? O bien que ese edificio haya sido obtenido por un arrendamiento financiero y usted lo tenga alquilado a través de uno o más arrendamientos. ¿Listo? Entonces, usted tiene un edificio y decide alquilarlo. Entonces, si usted tiene un edificio y lo alquila, entonces se considera una propiedad de inversión. ¿Listo? Que usted tiene un edificio y ese edificio está desocupado, pero usted lo tiene con el objetivo de alquilarlo, ¿sí? Con el objetivo de obtener arrendamientos. Entonces, se convierte en una propiedad de inversión. Ah, pero es que yo todavía no lo he alquilado, la gente no ha ido a alquilar el edificio que yo tengo. No importa, el hecho de que usted lo tenga destinado para alquilarlo
adquiere la característica de propiedad de inversión. Entonces usted no lo deja en su contabilidad como una propiedad planta de equipo, sino que lo incluye en un grupo nuevo que se llama propiedades de inversión. ¿Listo? También, ¿qué se considera una propiedad de inversión? Pues un inmueble, ¿sí?, que esté siendo construido o que usted lo esté adecuando con el objetivo de tenerlo para arrendarlo, ¿sí? O con el objetivo de que se le valorice, cualquiera de esos dos. Entonces, si usted lo tiene con ese objeto, entonces también se denomina una propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, vean la cantidad de ejemplos que tenemos allí de propiedades de inversión. ¿En qué momento reconocemos una propiedad de inversión? Entonces, mire lo que nos dice la norma. La norma nos dice, la propiedad para inversión se debe reconocer como un activo cuando sea probable que los beneficios económicos futuros estén asociados con la propiedad, fluyan a la empresa y que el costo de la propiedad se pueda medir de manera fiable. ¿Listo? Entonces, si usted sabe que en un futuro usted puede recibir dinero por ese activo, bien sea en calidad de arrendamiento o bien sea porque se le valorice con el tiempo y usted lo venda, y adicionalmente usted pueda saber cuánto vale esa propiedad de inversión, entonces usted lo puede reconocer en la contabilidad. ¿Listo? Hay unos criterios para nosotros medir esa propiedad de inversión. Entonces miremos cuál es el criterio al cual se mide una propiedad de inversión. Dicen, la propiedad de inversión se mide inicialmente al costo, incluyendo los costos de la transacción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir al costo? Pues lo que vale el inmueble, y si usted tuvo que pagar algún gasto adicional por esa propiedad, pues entonces ese valor también se incluye allí. ¿Listo? ¿Qué no se puede incluir dentro de ese valor? Pues usted no le puede incluir costos como para que empiece a funcionar el bien, no puede incluir desechos que se le hayan generado en el momento de la adecuación del bien, o si usted tuvo pérdidas en su empresa, no se las puede cargar al valor del activo, ¿sí? Nada de eso, solamente lo que valió la construcción del bien o lo que valió la compra del bien más el costo de la operación. ¿Listo? Entonces, acá está gráficamente la manera en la cual ustedes van a hacer la medición inicial de una propiedad de inversión. Entonces, miren, ¿cuál es? Pues el precio de compra, ¿sí? El precio de compra más los gastos directamente atribuibles. Eso constituye el costo. ¿Qué son los gastos directamente atribuibles? Pues va a incluir lo que sean honorarios, gastos de intermediación, impuestos por transferencias y otros costos en los cuales haya incurrido al momento de hacer el negocio. Entonces, si usted, por ejemplo, pagó una comisión al momento de adquirir el bien, entonces ese valor también se va a incluir como una propiedad de inversión y se le va a incluir al valor del bien. ¿Listo? Entonces, precio de compra más los gastos de la transacción. Entonces, si usted tuvo que pagar honorarios, si usted tuvo que pagar un costo de intermediación, si usted tuvo que pagar un impuesto, si usted tuvo que pagar las escrituras, si usted tuvo que pagar en la oficina de registro, todo lo que a usted le cobren por hacer la operación de adquisición del inmueble, entonces todo eso se incluye dentro del valor del activo. ¿Listo? Eso es en cuanto a medición inicial. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí presente. Yamilet, buenas noches. Buenas noches, profesor. Qué pena no haber saludado, pero no quería interrumpir. Buenas No, noches. tranquila, Yamilet. Yamilet, si queda claro cómo vamos a reconocer nosotros la propiedad de inversión en el momento en que lo registramos en la contabilidad. Profe, sí, en este pedacito que puede pues conectarme y mirar, sí me quedó claro que es el precio Listo. de la compra más los gastos pues que tenga con respecto a esa compra de esa propiedad, que es gastos legales, honorarios, impuestos que se paguen.
Exactamente, entonces ya sabe, incluye ahí también los gastos de las escrituras, lo que le cobren en registro, si de pronto le llegan a cobrar estampillas, todo eso lo incluyen allí. ¿Listo? Yamilet, ¿y me entendió o saben qué consiste una propiedad de inversión? Profesor, pues la verdad no, no, Ahí todavía no había llegado, listo. ahorita, sí, señor. Listo, entonces vea, la propiedad de inversión consiste en lo siguiente. Espera, le muestro acá el cuadrito que les estaba haciendo ahorita de resumen. Entonces, una propiedad de inversión consiste en un terreno, una edificación o una parte de una edificación que usted tenga, pero que usted le dé un fin de alquilarlo o que tenga el fin de que se le valorice con el tiempo. Entonces, si usted tiene un terreno allí y usted lo alquila para recibir arrendamientos de ese terreno, entonces ya esa propiedad, ya usted no la va a denominar propiedad planta de equipo, sino que se denomina propiedad de inversión. ¿Listo? O si usted tiene un edificio o un local y lo alquila, ¿sí? Para recibir los respectivos arrendamientos, entonces ya eso ya no se llama propiedad planta de equipo a la luz de las NIF, ya se llama una propiedad de inversión. Quiere decir que en nuestros activos hay un grupo nuevo que se llama así, propiedades de inversión. Si usted tiene el terreno o el edificio para que simplemente se le vaya valorizando a través del tiempo, también se denomina una propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces de eso es que estamos hablando y entonces estamos hablando de que cómo haríamos el registro contable inicial cuando nosotros adquirimos un terreno o una construcción que voy a dedicarla para este fin, para alquilarla o para que se me valorice. Entonces, si lo voy a registrar contablemente, entonces debo colocar el precio de compra más los gastos en los cuales incurrí por la adquisición. ¿Listo? Entonces, de eso es que estamos hablando en este momento. Sí queda más claro, Yamilet, Sí, profesor. Y me genera una duda. dígame. En cuanto yo tengo una propiedad, ¿cierto? Y que es la, o sea, una propiedad donde tengo pues la empresa que funciona, ¿cierto? Sí. Y si yo le hago una adecuación, también sería, ya sería una Propiedad de propiedad de inversión. inversión. Sí. Solo si la adecuación que va a hacer la está haciendo en, digámoslo así, si es en su empresa y en su empresa tiene una bodega y esa bodega es la que usted va a adecuar para alquilarla, entonces le podría cargar esa adecuación allí. ¿Listo? Pero solamente a esa parte del edificio. Entonces, si usted como empresa funciona para ejercer su negocio en el edificio, ese edificio sería una propiedad planta de equipo. Pero si de ese edificio usted deja aparte una bodega o tiene una bodega allí y esa usted no la utiliza, sino que la alquila para recibir arrendamientos, entonces esa bodega deja de ser propiedad planta de equipo y se convierte en una propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, para que empecemos a diferenciar que vamos a tener, podemos tener terrenos que pueden ser propiedad planta de equipo y vamos a tener también terrenos que van a ser propiedades de inversión. ¿Listo? Para que empecemos a diferenciar ambos conceptos. ¿Listo? Sí queda un poquito más claro, Yamilet, ¿o no? Sí, señor. Gracias, sí, Listo. señor. Ah, bueno, Yamilet. Listo, entonces tenemos esta propiedad entonces de inversión. Ya sabemos entonces que esto lo tenemos que tener presente al momento de realizar la medición inicial. ¿Listo? Ah, bueno, acá también le aclaro, aquí de una vez les aclaro algo también a todos. Em, si usted hace una adecuación y esa adecuación permite que el edificio, ¿sí? Sí, el bien como tal, tenga una mayor vida útil, entonces usted lo lleva como un mayor valor de ese activo, bien sea propiedad planta de equipo o bien sea propiedad de inversión. Pero si la adecuación que usted le está haciendo al bien es simplemente una adecuación porque hubo algún daño, ¿cierto? Simplemente se le dañó algo o tenía una humedad y entonces usted fue y lo reparó, entonces esa adecuación que usted le hace no va a ir como un mayor valor del activo. Es simplemente un gasto
que usted realiza pues por adecuaciones para que el edificio pues permanezca ahí funcionando en las condiciones normales. Listo, para que de una vez lo apunten allí en sus libreticas. Listo. Bueno, veamos ya a medida de ejemplos, pues estos ejemplos los vemos ahorita con el ejercicio en Excel para que lo desarrollemos paso a paso. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que ya vamos a hacer ejercicio práctico en el cual vamos a ir aterrizando cada uno de los conceptos. Entonces, inicialmente dijimos que había un ciclo para usted hacer, o más bien para usted registrar en la contabilidad los datos de un activo. Entonces, habíamos dicho que siempre se van a cumplir las diferentes etapas. Uno, un reconocimiento. Un reconocimiento. Y dentro de este reconocimiento, nosotros tendremos que realizar algo que se llama la medición inicial, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva. Posteriormente a la medición inicial, entonces, usted va a hacer algo que se llama la medición posterior. Medición posterior. ¿Qué es hacer una medición posterior? Entonces, hacer una medición posterior es coger el activo que yo ya tenía en mi contabilidad y valorarlo nuevamente bajo unos criterios que ya vamos a ver. Y si hay variaciones, pues entonces usted reconoce eso en la contabilidad y si no hay variaciones, pues lo deja así. Después que hace medición posterior y tiene todo actualizado en su contabilidad, entonces usted hace algo que se llama las revelaciones. ¿Listo? Entonces, estas siempre van a ser las etapas. El reconocimiento, recordemos que el reconocimiento es identificar, voy a colocarles aquí, identificar qué clase tiene la cuenta. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así? Pues identificar si eso cumple con los requisitos para ser activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, etcétera. ¿Listo? No le incluimos acá costos. Costos. ¿Listo? Entonces, es identificar eso. Para yo poderlo registrar en la contabilidad, pues necesito hacer una medición inicial. ¿La medición inicial qué es? Es un cálculo. ¿Listo? Es una operación de nosotros decimos, sí, mire, esto es una propiedad de inversión, valió 50 millones, pagamos unos gastos adicionales de esto, de esto, de esto y de esto, entonces en total son 55 millones. ¿Listo? Eso es hacer una medición inicial. Cuando yo hago la medición inicial, procedo a hacer el asiento contable. Y ese asiento contable se denomina reconocimiento también. O sea, yo aquí identifico si es activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o gastos, hago el cálculo y lo registro en la contabilidad. ¿Listo? Todo en esta primera etapa. Luego hacemos medición posterior y si hay que hacer asiento contable, pues lo hacemos. Si no hay que hacer, pues no se hace. Y en las notas, es decir, en este estado financiero, ¿sí? En las notas explicativas, entonces revelamos lo que nos diga la norma internacional. ¿Listo? Este es como el ciclo que debe seguirse. ¿Listo? Entonces, ya hicimos, o ya más bien comentamos, esto de la medición inicial. Ahora la norma me dice, mire, también algo que se llama medición posterior. En las NIF, ¿qué pasa con las NIF? Las NIF siempre nos dan unas indicaciones. Entonces en las NIF dice, mire, si usted tiene propiedades de inversión, que ya sabemos qué es, ¿cierto? Son esas propiedades, esos inmuebles que usted tiene para alquilarlos o para que se valoricen con el tiempo. Entonces, si usted tiene esas propiedades, entonces, cuando usted le vaya a hacer medición a estas propiedades de inversión, entonces puede escoger entre dos modelos. Hay un modelo que se llama el modelo del costo y hay otro modelo que se llama el modelo del valor razonable. Y la norma, para el caso de las NIF para pymes, pues permite que se escoja entre este modelo o entre este, es decir, es libre. Si ustedes pueden escoger el que más les guste. Para el caso de las NIF para pymes, si es caso para NIF plenas, entonces él le dice, no, solamente me utiliza
el modelo del valor razonable. ¿Listo? Entonces, como estamos viendo el seminario en NIF para pymes, entonces vamos a ver los dos modelos para que los comprendamos y ya sabemos que la norma internacional pues me permite para estas entidades del grupo 2 escoger. Yo puedo escoger el modelo del costo o puedo escoger el modelo del valor razonable. Listo, hoy vamos a ver el modelo del valor razonable para que lo tengamos allí en, como resultado de la clase. Listo, entonces veamos cómo se mide al valor razonable. Siempre que nosotros hablemos de valor razonable, es compararlo con valor de mercado. Les voy a colocar aquí valor razonable. ¿Listo? Ustedes ya habían escuchado hablar del valor razonable, ¿cierto? ¿O no? Razonable. ¿Se habían escuchado antes o no? No, profe, yo no. No. Listo, entonces ya saben, cada vez que hablemos de valor razonable, estamos hablando del valor que usted identifica en el mercado. ¿Listo? Entonces, eso es valor razonable. Entonces, cada vez que hablemos de valor razonable, estaríamos hablando de valor en el mercado. Mire lo que nos dice la norma internacional. Nos dice, ay, mire, las propiedades de inversiones se vuelven a medir a valor razonable. Y luego nos dice qué es el valor razonable. Dice, es la cantidad por la cual la propiedad se podría, más bien podría ser intercambiada entre partes conocedoras dispuestas en una transacción en condiciones iguales, es decir, en el mercado. ¿Listo? Entonces usted va y usted no puede coger un inmueble y venderlo así como así y ponerle un precio altísimo. No, usted va, averigua cuánto está en promedio el metro cuadrado en Armenia, por ejemplo, y entonces, ay, miren, promedio el metro cuadrado en Armenia, si está en el sur, se vende a tanto, si está en el norte, se vende a tanto, si está en el centro, a tanto. O puede que encuentre que el metro cuadrado en Armenia se vende igual en toda la ciudad, ¿cierto? Entonces, bueno, y este bien que yo tengo tiene tantos metros cuadrados, entonces usted hace la multiplicación y dice, yo lo quería vender en 500 millones y mira que solo lo puedo vender en 100. Entonces, si usted le pone un precio de 500, todos los que le vayan a comprar le dicen, ay, no, pero eso está muy costoso, solamente le damos por ahí 100 o 110 millones. Entonces ya usted tiene que reevaluar. Eso es valor razonable, el precio de mercado. ¿Listo? Acá se menciona adicionalmente que las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable tienen que ser incluidos en la utilidad o pérdida neta para el periodo en el cual surgen, que ahorita lo vemos cuando hagamos el ejemplo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que hay un valor razonable. Entonces miren, cuando una propiedad ha sido previamente medida a valor razonable, debe continuar siendo medida a valor razonable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos modelos en los cuales podemos escoger, modelo del costo o modelo del valor razonable. Si usted escogió el modelo del valor razonable, tiene que seguir aplicando el modelo de valor razonable hasta que usted ese bien lo venda. ¿Listo? O hasta que usted esa propiedad de inversión la convierta en otro tipo de propiedad. ¿Sí? En una propiedad de una propiedad de planta de equipo o que lo convierta en algún inventario, por ejemplo. ¿Listo? O en un activo para la venta. ¿Listo? Entonces, muy importante esto que nos dice la norma. Si usted empezó a hacerle medición posterior a una propiedad de inversión y utilizó el modelo del valor razonable, entonces usted lo tiene que seguir haciendo. ¿Listo? Tiene que seguir utilizando este método. No puede decir, ay, mire, como la norma me dice que puedo utilizar modelo de costo, modelo de valor razonable, entonces juego con los dos. No, si usted escogió un modelo de valor razonable, sigue utilizando el modelo del valor razonable. ¿Listo? No se asusten que todos estos términos los seguiremos aplicando y vamos a hacer
el ejercicio práctico para que no se vayan a perder. Ay, mire, es que menciona que propiedad de inversión, que valor razonable, que modelo del costo. No, hoy vamos a ver, Dios mediante, modelo del valor razonable. Haremos el ejemplo, haremos el ejercicio para que veamos cómo se realiza todo esto y cómo se registra también en la contabilidad. ¿Listo? Y vamos aterrizando cada uno de estos conceptos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice la norma internacional. Adicionalmente, pues está el modelo del costo, pero el modelo del costo, pues no lo vamos a ver el día de hoy. Ese lo veríamos el día de mañana viernes. ¿Listo? Hay un concepto también que se presenta a la luz de las normas internacionales, ¿sí? Y es un concepto que se llama el deterioro. Deterioro. ¿Listo? Ustedes de pronto han escuchado qué es el deterioro, o les han hablado de eso, o han escuchado deterioro a la luz de las normas internacionales, o nunca han escuchado nada. Profe, sí, pues yo he escuchado el título, pero que Ah, sepa que no. bueno, eso es un avance, ya por lo menos han escuchado el título. Listo, y de pronto alguien más ha escuchado algo adicional acerca del título, del deterioro. Bueno, entonces voy a explicarles en qué consiste el deterioro. Bueno, ¿han escuchado algo acerca de pronto de la depreciación? Voy a colocarles aquí, depreciación. Bueno, antes de ver deterioro, veamos qué es depreciación. ¿Quién sabe qué es depreciación? Ustedes que ya están a punto de terminar contaduría, que ya solamente les falta hacer este seminario y aprobarlo y graduarse. Profe, la depreciación es, o sea, el desgaste de lo que yo tengo con el tiempo, Listo, de los... listo, eso está muy bien. Entonces es el desgaste que tienen los activos, ¿cierto? Ellos pierden valor, ellos van perdiendo valor, ellos pierden, va a colocar aquí, pierden valor. Listo, entonces los activos se van depreciando, es decir, van perdiendo un valor por diferentes razones. Uno de ellos, como lo acaba de mencionar, pues uno de ellos es el desgaste, ¿cierto? Por el desgaste, por el uso y también por algo que se llama la obsolescencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la obsolescencia? Pues de que eso ya empieza a dejar de ser útil por efecto del tiempo. Entonces, si a ustedes les entregan, por ejemplo, hoy un computador en perfectas condiciones, listo, pero de esos computadores que utilizábamos por allá en 1990, pero está nuevo, usted lo prende y funciona perfectamente, el disco duro está súper bien y todo, ¿a ustedes les sirve? ¿Sí o no? Sí, profe, sirve. Pues Sí. depende, profe, pues puede que él prende todo, pero si de pronto ya tiene la capacidad para los, ¿cómo es? Los programas que se necesita de pronto que se manejan en la empresa, pues dependiendo. Entonces, la respuesta debería ser, no me sirve, porque imagínense que tengo ese computador nuevecito de por allá de 1990, donde los discos duros de esa época no tenían la suficiente capacidad, los procesadores no resistían la cantidad de operaciones que se hacen hoy en día, no soportaban los programas, las cosas de todo lo que tenía que ver con audio y video y todo eso. O sea, en las condiciones actuales, a nosotros no nos va a servir ese computador, independientemente de que funcione perfectamente, porque el computador si está nuevo, usted va, lo conecta, lo prende, se le demora un ratico para ingresar porque así eran los computadores antes, pero no le va a servir
porque ya es obsoleto, ¿cierto? Ya ese computador en estos momentos estaría obsoleto. Entonces, si usted, digámoslo así, lo fuera a vender, ¿cuánto le dan por él? Le dan un valor de 0 pesos. ¿Listo? Entonces, la depreciación va a ser siempre la pérdida de valor, ¿sí? La pérdida de valor de esos activos por el uso, por el desgaste o por la obsolescencia. ¿Listo? Entonces, no se les va a olvidar, es esa pérdida de valor por desgaste, uso u obsolescencia. La depreciación se sigue utilizando a la luz de las NIF, ¿cierto? Entonces, con las NIF, ese concepto no desaparece. Los activos se siguen depreciando. ¿Por qué? Pues porque los activos se van a seguir desgastando, porque los activos se van a seguir volviendo o se van a continuar volviéndose obsoletos con el desarrollo de tanta tecnología y demás. Pero entonces la norma me dice adicional que yo debo identificar si hay deterioro en los activos. ¿Y qué es eso del deterioro en los activos? Ese deterioro corresponde a la pérdida de valor, voy a colocarlos aquí, pérdida de valor por, digámoslo así, por razones diferentes a la depreciación. ¿Listo? Entonces, si usted tiene un indicio, si eso ya a la luz de la NIF se le llama así, indicio. Entonces, si usted tiene un indicio de que ese activo perdió valor por una razón distinta a la depreciación, entonces el activo se deterioró. Y si se deterioró, usted debe calcular ese valor y reflejarlo en la contabilidad. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, el deterioro va a ser la pérdida de valor por razones diferentes a la depreciación. Entonces, las NIF, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen con respecto a esas propiedades de inversión? Compare su bien inmueble, compárelo, y una vez que usted lo compara frente al mercado, pues dígame si le dan X valor o no por ese activo. Entonces va y averigua, entonces, ay, no, mire, en mi contabilidad yo tengo un activo de 100 pesos, tiene una depreciación de 10 pesos, entonces mi activo está en 90, está valorado en 90. Si yo me voy para el mercado y ofrezco ese activo que tengo en mi contabilidad en 90, lo ofrezco en las condiciones en las cuales está actualmente, y me doy cuenta que el mercado me da 80, entonces mi activo ha disminuido o ha perdido valor, porque en mi contabilidad la tengo por 90, ¿sí? Una vez le resto la depreciación, en mi contabilidad lo tengo en 90, pero el mercado solo me da 80 pesos. Entonces lo tengo en 90, el mercado me da solo 80 pesos. Entonces mi activo perdió valor. Y esa pérdida de valor frente a condiciones del mercado se denomina deterioro. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los conceptos nuevos que hay a través de las NIF. Eso anteriormente eso no existía, digámoslo así, o no se aplicaba, pero ya con las normas internacionales, pues surge este nuevo concepto. ¿Listo? Para el caso, pues, de los activos. ¿Listo? Entonces, eso es. O puede ocurrir lo siguiente. Usted tiene un inmueble. ¿Sí? Supongamos que usted tiene una bodega. Listo. Usted tiene una bodega ubicada en X sector. Y entonces esa bodega que usted tiene en X sector, pues usted tiene valorada esa bodega en, pongámosle, en 40 millones. ¿Sí? Entonces, listo, están 40 millones y listo, y usted le paga el predial y le hace adecuaciones, la utiliza y demás, o la tiene ahí en alquiler, ¿cierto? Para que otros le paguen arrendamiento a usted. Y listo, ahí tiene su bodega valorada en 40 millones. Pero resulta que enseguida de la bodega le pusieron un expendio de droga. ¿Sí? Enseguida de su bodega. ¿Será que si usted va a vender la bodega en este momento, le dan los mismos 40 millones a los cuales usted lo tiene valorado en su contabilidad? ¿Ustedes qué creen?
Que no. No. Entonces no le van a dar. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista este lugar al lado de su bodega hace que la gente, pues ahí van a haber condiciones de inseguridad, el entorno cambia y el entorno va a ser muy diferente y pues ya la gente no quiere tener una propiedad al lado de este tipo de sitios, ¿sí? Entonces pierde valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así el metro cuadrado en Armenia esté en X valor y usted tenga valorada su bodega en 40 millones, ese solo hecho genera que se le pierda valor. Esa pérdida de valor para esa bodega se llamaría un deterioro. ¿Listo? Mire que son pérdidas de valores por razones distintas a la depreciación. La depreciación es que se va desgastando, va viendo o existe pues un uso de la bodega o existe obsolescencia en ciertas propiedades, pero el deterioro es por razones distintas. Pierde valor porque ocurre un hecho que le quita valor. Entonces, si usted compara su activo frente al mercado y en el mercado le dan menos dinero que el que usted tiene registrado en sus libros de contabilidad, entonces ahí hay un deterioro. Si usted tenía ese activo y enseguida le pusieron expendio de drogas, entonces automáticamente le baja el precio de su activo. Entonces usted dice, tengo un indicio de deterioro porque ha ocurrido esta situación. O puede ocurrir lo siguiente también. Em, justo donde tenía la bodega, por ese sector, ocurrió algún desbordamiento de un río, ¿sí? Y entonces cada vez que hace invierno, entonces por ahí se desborda el río y le inunda su bodega. Entonces eso hace que el valor de su bodega pierda, ¿sí? Se deteriore, pierda valor. ¿Listo? ¿Sí me hago entender con el concepto de deterioro o no? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Digamos, cuando usted dice que uno compara el activo con el mercado, ¿cierto? El ejemplo que Sí, usted da ahorita, que yo lo tenía en 100, la depreciación en 10, entonces para mí vale 90. Cuando yo sí. lo confronto con el valor del mercado, vale 80, pero es porque, o sea, ¿y cómo justifico yo ese deterioro, el por qué? ¿Porque estaba sobrevaluado o por qué? Usted va a justificar esa pérdida por deterioro porque usted va a hacer un análisis, va a comparar en fuentes idóneas, digámoslo así, en fuentes adecuadas, donde me dice, no, mire, en condiciones de mercado, ya esas propiedades no valen sino 80. ¿Sí? Entonces usted tiene que, obviamente, poner la justificación. Usted no puede no puede ir disminuyendo el valor de su activo porque sí. No, usted cuando averigua en el mercado cuánto vale esa propiedad, usted lo hace recurriendo a fuentes que sean seguras. Entonces, una de ellas, usted pudo haber hecho, por ejemplo, un avalúo o pudo haber contratado un avalúo con los que manejan la propiedad raíz. ¿Sí? Entonces lo hizo a través de una inmobiliaria o lo hace con los peritos evaluadores de la sociedad de la lonja, ¿sí? Entonces usted, basado o basada pues en ese concepto del avalúo, dice, no, mire, la propiedad vale 80 porque ellos le hacen el estudio de mercado. Entonces usted dice, miren, mi contabilidad tenía 90, ya tengo que equipararlo a lo que aparece en el mercado. Pero obviamente no es así porque sí, es con la justificación y usted dentro de sus soportes a nivel contable va a adjuntar el avalúo o el concepto técnico. ¿Listo? ¿Sí me hago entender o no? Sí, profesor. Gracias. Listo. Sí, eso no es que usted coja y diga ahí por Google, ¿cuánto valdría el tal edificio? No, usted lo tiene que hacer con una fuente 100% confiable. ¿Listo? Tiene que ser con con esa valoración. Listo. Acá, listo. Entonces ya tenemos un concepto nuevo que surgió a la luz de la norma internacional, que es el deterioro. ¿Listo? El deterioro, pues, que va a ocasionar, pues, que el activo se disminuya, ¿sí? Disminuya el valor del activo.
Importante, todo a la luz de las NIF se deben documentar, ¿sí? O debe tener la total justificación. Entonces, coloquemos aquí, todo se debe documentar. ¿Listo? ¿Cómo así que se debe documentar? Sí, todo cambio, o sea, cuando usted hace, por ejemplo, la medición inicial, usted debe dejar en alguna parte, en un archivo digital o en un archivo impreso, cómo lo hizo, el cómo se hizo. Si usted hizo una medición posterior, entonces usted debe dejar indicado cómo se hizo. Por ejemplo, lo que me preguntaba ahorita la compañera, se hizo un cálculo de un deterioro, ¿cierto? Entonces, ese deterioro, entonces, ¿cómo se hizo? Con su respectiva justificación. Entonces, no, es que contratamos un perito evaluador o tenemos acceso a un portal inmobiliario en el país de alta confianza que se tomará como base para ello. Entonces, usted coloca allí, coloca la justificación y coloca los pantallazos de acceso a esa plataforma con la cual se justifica que el bien se encuentra valorado en el mercado en tanto. ¿Listo? Entonces, todo lo que usted realice de medición inicial, medición posterior, cálculos de deterioro, debe tenerse debidamente documentado. Anteriormente uno en la contabilidad hacía muchas operaciones y no tenía la necesidad de dejar como toda la trazabilidad. Sí, anteriormente usted no tenía que colocar cada uno de los cada uno de los aspectos en los cuales usted decía, mire, sumo 1 más 1 y me da 2. No, uno no tenía la necesidad de hacer eso, ¿sí? Actualmente se debe hacer y va a ser un insumo adicionalmente para en la elaboración de las notas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí muy presente. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos deterioros. ¿Listo? El concepto de deterioros. Ahorita vemos muy bien en qué consiste el deterioro. Aquí está la diapositiva. Esto lo vamos a hacer ahorita también de manera práctica. El deterioro consiste en comparar dos datos. El valor en libros y el valor recuperable. Usted compara estos dos daticos. ¿Sí? Y el valor recuperable se calcula o se toma haciendo dos comparaciones. Uno, el valor de realización menos los costos de realización de la venta y se compara frente a algo que se llama el valor de uso. ¿Listo? Entonces, ahorita les muestro cómo es que se aplica para que lo tengamos allí. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la cual se va a calcular el deterioro. Listo, que ya lo vamos a hacer de manera práctica, porque pues en la norma siempre vienen, o más bien la terminología es demasiado técnica, listo, y a nosotros nos gusta más llevarlo todo a la práctica para comprenderlo pues mucho más fácil, listo. Entonces, vamos a ver todo el paso a paso de una propiedad de inversión. Permítanme, les coloco acá esto como apuntes de la clase. Guardar como. Coloco aquí en escritorio. Apuntes. Apuntes de la clase del 09 del 12 del 2021. Listo, por si de pronto les sirve esto que hemos venido escribiendo acá en este archivo de Excel. Listo, veamos un ejercicio. Se los amplío un poco. Eso. Listo, entonces ahí vemos este ejercicio. ¿Listo? Entonces, Jimena nos va a leer qué dice acá en esta casilla.
del ejercicio 1. Profe, se adquiere una edificación con el propósito de ser arrendado con la modalidad de arrendamiento operativo por valor de 165 millones y se pagaron comisiones por la operación que ascendieron a 8 millones. Listo, muchas gracias. Bueno, a propósito, en las normas internacionales se menciona algo que son los arrendamientos operativos. Los arrendamientos operativos son los arrendamientos común y corriente que nosotros siempre hemos escuchado, ¿sí? Entonces yo entrego en alquiler una propiedad y la otra persona me paga el canon de arrendamiento. Eso se llama un arrendamiento operativo. ¿Listo? Hay otra modalidad que se llama el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es cuando usted va ante una entidad financiera y paga arrendamiento y usted da unos cánones de arrendamiento y usted tiene una opción de compra al final, ¿sí? Que usted si quiere la acepta y paga un valor adicional y se queda con el bien, o si no la quiere aceptar, pues simplemente termina su contrato de arrendamiento financiero y listo. Listo, esa es como la diferencia entre los dos, porque van a encontrar muy seguramente que en la norma, en algunos dice arrendamiento financiero, en otros dice arrendamiento operativo, entonces para que tengan una mayor claridad. Entonces miremos, se está adquiriendo una edificación con la modalidad de arrendamiento, con el propósito de ser arrendado en la modalidad de arrendamiento operativo. ¿Listo? ¿Cuánto valió el edificio? Valió 165 millones. Adicional a esto, se pagaron comisiones por la operación que ascendieron a 8 millones. ¿Sí ven? Eso es lo que dice el ejercicio. Pongámoslo aquí en 100, 105, listo. Entonces veamos algo. Recordemos esta diapositiva. Aquí decía que en la medición inicial, ¿sí? ¿Qué se tiene en cuenta para una propiedad de inversión? Pues el precio de compra más todos los demás gastos atribuibles, ¿sí? Y eso se considera que es el costo de esa propiedad de inversión. Entonces, primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar medición inicial y vamos a reconocer si esto sí es una propiedad de inversión o no. Mire, se adquiere una edificación con el propósito de ser arrendado en la modalidad de arrendamiento operativo. Cuando ustedes les dicen esto, ¿va a ser una propiedad de planta de equipo o es una propiedad de inversión? Propiedad de inversión, porque Sí, propiedad de inversión. Listo, entonces es una propiedad de inversión. ¿Qué pasa si yo les digo, se adquiere una edificación con el propósito de utilizarlo para las áreas administrativas de la empresa? ¿Sería propiedad de inversión o propiedad planta de equipo? Propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque no es con el fin de arrendarlo. Exactamente, esa es la respuesta. Entonces, toda edificación, toda propiedad o todo bien inmueble que yo tenga para la ejecución de mi negocio, ¿sí? Responde al grupo de propiedad, planta y equipo. Pero si yo tengo un bien inmueble que lo voy a alquilar, si lo voy a dar en arrendamiento, entonces se convierte en propiedad de inversión. ¿Listo? Miremos algo. Espérenme, les escribo aquí en este otro archivo del Excel. ¿Listo? Yo puedo tener un grupo que se va a llamar propiedades de inversión. Voy a tener otro grupo que se llama propiedades planta de equipo. Propiedades planta y equipo. Y yo en propiedad de inversión voy a tener, por ejemplo, terrenos. Y en propiedad planta de equipo también voy a tener una cuenta que se va a llamar terrenos. Aquí voy a tener una que se llama edificios. Aquí también puedo tener una que se llama edificios. Aquí voy a tener una que se llama bodegas. Y aquí también bodegas. ¿Qué diferencia el uno del otro? Que estos son para tenerlos para arrendamientos, ¿sí? Para darlos en arrendamiento o para que se me valoricen con el tiempo. En cambio, estos son para uso en la ejecución de mi negocio. De mi negocio.
¿Listo? ¿Qué implica la ejecución del negocio? Pues que usted necesita la bodega para almacenar sus productos, que usted necesita el terreno para sembrar sus cultivos, usted necesita el edificio para todas las maquinarias que tiene y para el área administrativa y demás. Sí, cuando yo tengo el uso de estos bienes para ejecutar mi negocio, entonces se llama propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Si yo tengo estas propiedades de inversión, sí, también tengo terrenos, tengo edificios, tengo bodegas, mire que se llaman igual, pero estos son para dar en alquiler o para que se me valoricen, entonces se llama propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces, esto surge a la luz de la norma internacional, entonces ya hay que separarlos dependiendo del uso que yo le doy al activo. Ah, miren, pues también tenemos algo que se puede presentar y es que yo puedo tener un grupo que se llama activos mantenidos para la venta. Un grupo aparte. Y yo aquí puedo tener lo siguiente. Copiemos. Miren, a la luz de la norma internacional, yo tengo que sacar de mis propiedades de inversión o de mis propiedades planta y equipo aquellos bienes que yo vaya a vender. ¿Listo? Entonces yo puedo tener un terreno que lo tengo para alquilar, un terreno donde ejecuto mi negocio, pero puedo tener un terreno que voy a vender. ¿Sí? Entonces la destinación de esto es que lo voy a vender y le pongo letrero. Entonces ya lo tengo que sacar de propiedades de inversión, lo tengo que sacar de propiedades planta de equipo e incluir estos en un grupito que se llama activos mantenidos para la venta. Entonces, miren, usted ya clasifica este tipo de inmuebles dependiendo de la destinación que usted le dé a ese bien. Listo, les voy a colocar aquí una celdita grande. Voy a colocar aquí. Clasificamos los bienes dependiendo de la destinación, pongámoslo así, de la destinación que le vaya a dar al bien. ¿Listo? Entonces, pongámosle acá todos los bordes. Listo. Entonces, clasificamos los bienes dependiendo de la destinación que le vayamos a dar a ese bien. Entonces, yo puedo tener terrenos, edificios y bodegas que son propiedades de inversión. Puedo tener terrenos, edificios y bodegas que lo voy a tener como propiedades planta de equipo. ¿Por qué? Porque lo utilizo en el giro normal de los negocios. Y puedo tener terrenos, edificios y bodegas en un grupo adicional que se llama activos mantenidos para la venta. ¿Por qué? Pues porque tomé la decisión de venderlos. ¿Listo? Ah, pero es que mire que eso ya tiene 4 meses ahí y no se ha podido vender el edificio. No importa. ¿Sí? La norma me indica que dependiendo de la destinación, pues yo debo hacer la clasificación de esas propiedades. ¿Listo? Entonces miren que se nos va ampliando en mucho más este tema de las propiedades. ¿Listo? Entonces es como para irlo diferenciando. Por ahora, pues nosotros estamos aquí. Estamos en propiedades de inversión. ¿Listo? Después de que veamos propiedades de inversión, vamos a ver propiedades planta de equipo. ¿Listo? Volvamos entonces al tema de propiedades de inversión y volvamos al ejemplo. Entonces, mire, se adquiere una edificación con el propósito de ser arrendado en la modalidad de arrendamiento operativo. Listo, tenemos la edificación para alquilarla. Entonces, como la tenemos para alquilarla, entonces es una propiedad ¿de qué? Propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, paso 1, vamos a realizar una medición inicial. ¿Listo? Y vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar el modelo. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo aquí. Recordemos que lo que nos dice la norma, miremos acá las diapositivas. Miren, devolvámonos acá unita. Decía,
la propiedad de inversión se mide inicialmente al costo. ¿Y qué es el costo? Entonces, el costo es esto, miren. Acá dice la diapositiva, costo. Costo es igual a precio de compra más gastos directamente atribuibles. ¿Listo? Entonces, paso 1, hacemos medición inicial. Entonces, hacemos medición inicial. Ya reconocimos que es una propiedad de inversión. Entonces, como ya sabemos que es una propiedad de inversión, entonces vamos a medirla. Entonces, vamos a hacer medición inicial. ¿Qué método se utiliza? El método del costo. ¿Qué dice el método del costo? Precio de compra más gastos atribuibles. ¿Listo? ¿Qué son los gastos atribuibles? Pues todo lo que se menciona aquí y lo que hemos venido hablando. ¿Listo? Eso es el costo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué valores tenemos? Entonces, acá abrimos un cuadrito que se llama concepto y otro que se llama valor. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto valió la edificación? Entonces, precio de compra, mírenlo acá, 165 millones. Entonces, ponemos 165 millones. ¿Listo? ¿Tuvimos que pagar algún valor adicional? Sí, tuvimos que pagar un valor adicional. Fueron unas comisiones por un valor de 8 millones. Entonces ponemos aquí, concepto, ¿qué más pagamos por adquirir ese edificio para darlo en alquiler? Tuvimos que pagar comisiones. 8 millones, entonces 8. Entonces tenemos 8 millones. Entonces, ¿qué más pagamos? Pues en este ejercicio que les planteé, pues no les incluí nada más, ¿cierto? Pero obviamente, pues uno tiene que pagar gastos de escrituración, si pagó un intermediario adicional, entonces gastos de intermediación, tuvo que pagar el valor que le cobren en la oficina de registro, si tuvo que pagar copias de no sé qué, entonces todo ese valor se incluye ahí. Todo lo que le cobren a usted por hacer la operación de adquisición de este edificio. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues tenemos precio de compra y tenemos las comisiones. Entonces, sumamos los dos. ¿Nos da cuánto? 173 millones de pesos. ¿Listo? Pongámosle acá los numeritos. Entonces, hacemos la suma y entonces nos da 173 millones de pesos. ¿Listo? Esta operación que hicimos, este cuadrito, ¿sí?, que se llama medición inicial, usted debe dejarla documentada en su contabilidad como un anexo dentro de su contabilidad. ¿Listo? Ese anexo usted lo puede conservar de manera digital, lo puede conservar de manera física, como usted quiera, ¿sí? Pero debe ser parte integral del reconocimiento. ¿Listo? Parte integral del asiento contable que usted va a hacer. ¿Listo? Ah, pero es que, pues yo sé, es lógico que yo sumo 165 millones más 8 y pues me da 173. Sí, eso es muy lógico. ¿Sí? Y usted no tiene necesidad de casi que ni de hacer un cuadro para reflejar eso en la contabilidad. Pero usted debe dejar esta parte documentada y mostrar cuál fue la operación que hizo. ¿Listo? Entonces, ya el trabajo de los contadores y de todo el equipo financiero, pues se va ampliando un poco más. ¿Listo? Entonces, paso 1, medición inicial, y vamos a registrar esta medición inicial. Entonces, la vamos a reconocer. Entonces, acá le estoy colocando paso 2, reconocimiento. ¿Listo? Miren que anteriormente con las normas nacionales, usted compraba la propiedad y usted lo que llevaba a su cuenta del activo, pues era el valor del bien, ¿cierto? Usted decía, no, al activo, pues serían 165 millones. Lo otro, las comisiones que usted pagaba, de una usted las llevaba a un gastos 8 millones. Y pagó tanto, supongamos que fue con un cheque. Entonces usted decía, listo, entonces toda 173 millones y ya. ¿Sí? Ya a la luz de la norma internacional, ya esto no se hace así. Ya usted esos gastos, sí, que usted anteriormente denominaba, ya esto no se convierte, ya esto no es un gasto, esto es un mayor valor de ese activo. ¿Listo? Entonces vamos a reconocerlo
acá en la contabilidad. ¿Qué debemos hacer? Entonces, llevamos una cuenta que se va a llamar propiedades de inversión. Recordemos que ya tenemos 3 grupos. Tenemos activos mantenidos para la venta, tenemos propiedades planta de equipo y tenemos otro grupo que se llama propiedades de inversión. Entonces, ¿en cuál nos vamos a ubicar? Propiedades de inversión, cuenta edificaciones y adicionalmente yo tengo que colocar qué modelo estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, siempre, de acuerdo con la norma, miremos acá, para el tema de las propiedades de inversión, se decía que se mide al costo. Aquí, ahora no. Listo, entonces se mide al costo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, en mi contabilidad voy a contar eso. Entonces voy a decir propiedades de inversión, edificaciones y subcuenta al costo. ¿Listo? Es una propiedad de inversión, ya sabemos que una propiedad de inversión, que son aquellas que yo dejo para valorizarlas o para dar en alquiler. Entonces, débitos, 173 millones, miren, acá, es decir, la suma de estos dos, débitos 173 millones. ¿Qué disminuye? Pues el efectivo y equivalentes. Entonces, disminuye efectivo y equivalentes, que puede ser caja, bancos, prácticamente esos dos, caja, bancos, cuentas de ahorro, ¿sí? Entonces, disminuye el efectivo y equivalentes en un total de 173 millones de pesos. Y no se les olvide hacer la descripción de la operación. Entonces, para registrar adquisición de propiedades de inversión, edificio ubicado en la calle para dar en arrendamiento operativo o para alquilar. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Miren que ahí hicimos el primer asiento contable bajo normas internacionales, ¿sí? Propiedades de inversión, un concepto nuevo. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, esa nota, esa ahí donde dice adquisición, o sea, eso se hace adicional. ¿Eso se hace en otro documento o ahí Ah, en la no. contabilidad? No. Eso siempre hay que hacerlo en la contabilidad. Sí, de hecho, cuando ustedes ingresan las operaciones en los aplicativos, ¿sí? El aplicativo que ustedes manejen, ¿sí? Que el ELISA, que el SIGIGO, que el Apolo, que el Contapyme, cualquiera de los aplicativos que ustedes manejen. En los aplicativos siempre les va a aparecer una casilla de, ¿cómo es que se llama? Que se llama concepto. Entonces, ustedes ahí, en esa casilla que dice concepto, ustedes digitan la, digámoslo así, redactan lo que ocurrió. Entonces, sí, que estamos comprando bienes. Entonces, te coloca, estamos comprando bienes de tal cosa. Compramos mercancías de esto y eso. Entonces, se compró mercancías de ta. O sea, eso siempre ha sido parte integral de los asientos contables. Y a la luz de la norma internacional se refuerza el concepto y debe incluirse como parte integral del asiento contable. Entonces, ustedes le colocan esta expresión que dice acá, yo le coloco para registrar, PR, para registrar, pero ustedes le colocan adquisición de propiedad de inversión, edificio ubicado en la calle número tal. La idea es que ustedes cuenten lo que ocurre. ¿Por qué? Porque para efectos de auditoría, esto brinda una mayor claridad de la operación que ustedes están realizando. ¿Listo? Entonces, es algo que ustedes tanto en norma local como en norma internacional, deberían siempre registrar. Digámoslo así, bajo norma local no es eh, obligatorio, ¿cierto? Digámoslo así, no es tan camisa de fuerza. Pero ya a la luz de las normas, sí la recomendación es que siempre se incluya. Y así estén manejando normas locales, lo que todavía pueden llevar en norma local, incluyanlo, porque eso siempre dará una claridad y una idea general de la operación. Entonces siempre en la casilla, y por eso los paquetes contables tienen un espacio que se llama concepto. A veces viene muy limitado el espacio porque a veces dice capacidad máxima 100 caracteres. Entonces pues usted tiene que resumir mucho para contar lo que está ocurriendo en la operación. ¿Listo? Pero esta parte es siempre
la deben incluir en cada operación contable que ustedes desarrollen. Esto siempre. Si queda claro o no. Sí, profe, sí. Sino que pues, pensé que era algo adicional, pero es el detalle como tal, lo que uno Sí, está registrando en la compra. exactamente, es el detalle, sí, señor. Listo, preguntas, dudas, inquietudes con este primer asiento. Muy difícil. Hasta el momento, ¿no? No, eso está muy fácil. Entonces, y así es la gran mayoría de operaciones que hay que hacer en la contabilidad a la luz de las normas. Sí, obviamente que cambia formas de hacer las cosas. O sea, hay que adquirir unas metodologías nuevas. ¿Listo? Entonces, de pronto a veces uno dice, ay, pero es que hay que hacer como otros procedimientos, otras cosas, pero una vez que se aprenden, entonces, mira que esto no es tan difícil. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que siempre con las normas internacionales no nos asustemos, porque esto va a ser parte siempre de nuestro diario vivir, dentro de nuestro diario ejercer como profesionales. ¿Listo? Entonces, ya estamos viendo un primer asiento contable de propiedades de inversión. Sencillo, fácil. Ahorita veremos medición posterior y haremos pues el respectivo asiento contable. Listo, entonces ya son las 8:02. Salimos a un descansito. Las espero muy puntuales a las 8:22. En mi reloj son las 8:02, entonces volvemos a las 8:22 para que veamos la segunda parte. Listo. Entonces, muchas gracias. Nos vemos ahorita. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto.